Realmente para nosotros es una gran oportunidad y estamos muy contentos de poder presentarles hoy este segundo informe. El primero, presentado hace 2 años, como mandata la ley, tuvo más bien un enfoque amplio, abarcativo de las distintas dimensiones del sistema educativo. En este, el Instituto ha optado por centrarse en cuatro ejes principales de interés y de atención de todos en el país, como son la matrícula, ingreso, acceso y egreso en el sistema educativo, aprendizajes, logros y aprendizajes, formación docente, desarrollo profesional, recursos dirigidos a la educación. Esos son los 4 ejes en los que se centra este estudio que estamos presentando hoy. Este informe tiene básicamente como foco ser un informe fundamentalmente descriptivo, que se basa en evidencia sistemática, en información públicamente disponible y que sobre esta base de análisis y de descripción, el informe lo que ofrece son interpretaciones plausibles sobre la marcha de la educación en el Uruguay. De este modo, por esta vía es que el Instituto se propone contribuir a la información en el debate público sobre educación y generar insumos que son útiles para la tarea de los educadores y para la formulación de políticas. Evaluar implica medir, pero una vez que uno midió y caracterizó de la manera más fielmente posible una determinada realidad, evaluar implica contrastar esa realidad contra un parámetro. El parámetro que toma claramente este informe, o los parámetros son básicamente 2. En primer lugar, un parámetro más general, que es la Ley de Educación del año 2008, que consagra el derecho a una educación básica para todos los ciudadanos, desde la sala de 4 años hasta el fin de la educación media, y declara como educación obligatoria, y que por lo tanto, al declararlo como derecho y al mismo tiempo como una obligación, establece una medida, un parámetro contra el cual medir nuestros esfuerzos y justipreciar mejor nuestros logros. Al mismo tiempo, el segundo parámetro normativo que toma el informe son las metas quinquenales propuestas por la ANEP. Se identifican un conjunto de metas que el informe toma, analiza y al mismo tiempo contrasta contra los avances que se van produciendo en la realidad de acuerdo a la información que el Instituto ha recolectado y que seguramente comparte con gran parte de las instituciones expertas que manejan la información pública. Ya entrando en el primer capítulo, que trabaja sobre temas de, como decían, acceso, avance y egreso de todo lo que es el tramo obligatorio, la buena noticia es que estamos avanzando en términos de cobertura, de acceso, fundamentalmente en aquellos niveles que históricamente el país se ha trazado avanzar, se ha trazado metas específicas para continuar creciendo, ¿sí? Es el caso de la educación inicial, por ejemplo, ya consolidada hace tiempo, en los niveles de 5 años, prácticamente consolidada en el acceso a los 4 años de edad, pero también una fuerte apuesta que tiene la administración, y no solo esta, también las anteriores, de avanzar en la cobertura de los 3 años de edad. Y también se ha avanzado y creemos que a un buen ritmo, y creemos que esto se va a ir logrando en el correr de estos próximos años. Un segundo nivel que también preocupa en términos de cobertura, también está trabajando la administración, refiere a la cobertura en la adolescencia, esos tramos de edad que ciertamente nos cuesta albergar en el sistema educativo, pero también se ha avanzado en la última década. Hemos avanzado en la cobertura de los 15 años de edad, hemos avanzado en la cobertura de los 16 años de edad y hemos avanzado en la cobertura de los 17 años de edad. Estos son los avances que tenemos en términos de cobertura en los últimos 10 años. No obstante, persisten algunos problemas de la permanencia. Esto es información que también se conoce.
Ustedes pueden ver en el gráfico cómo a partir de los 3 años, decíamos, tenemos ya un 68% de cobertura. Eso naturalmente va creciendo con la edad y empieza a decrecer y se mantiene constante a lo largo de todo lo que es la escolaridad primaria y comienza a decrecer a partir de los 14 y 15 años de edad. Esta caída no es igual para todos los sectores sociales de la población. Esta caída es mucho más marcada, ¿sí?, para aquellas personas que pertenecen a los hogares del primer quintil de ingresos, esto es, a los hogares que tienen menos recursos económicos y educativos en sus hogares. Y la diferencia es clara frente al primer quintil, al quintil más rico, ¿sí? Así, por ejemplo, a los 22 años de edad, la diferencia oscila entre un 78% y un 22%. Esto claramente, y más allá de la magnitud, lo que muestra el gráfico es cómo se va agrandando esta brecha conforme pasan los años, ¿sí? Esto es, si a los 14 años hay una diferencia, esta diferencia se va agrandando sistemáticamente, por lo menos hasta los 22 años de edad. Esta es la gran desigualdad que se observa en términos de permanencia, que también es producto de algunos efectos que tiene el sistema educativo y que se van a ver más adelante y se ven en profundidad en el capítulo, como por ejemplo, cuáles son los problemas de rezago que esto presenta dentro de lo que es el tránsito por el sistema educativo. Finalmente, en términos de egreso, la pregunta que nos hacemos es ¿cuántos jóvenes que han pasado por el sistema educativo logran egresar en la edad oportuna de los distintos niveles educativos? Así se observa también mejoras en las últimas décadas, que entre el 2006 y el 2015, en primaria, pasa de un 80 al 90% los niños que egresan sin rezago, producto también, ¿sí?, de las políticas que han ido bajando la tasa de repetición en primaria. En educación media básica, el egreso sin rezago pasa de un 56 a un 60, también como resorte, ¿sí?, de una baja de la repetición y de una mejora en el flujo del tránsito por los ciclos. Y finalmente, en media superior, o sea, al totalizar la educación media, en la última década el avance pasa de un 24 a un 31%. Vale decir, el 31% de los jóvenes, ¿sí?, del Uruguay egresan de la educación obligatoria sin ningún año de rezago, a la edad que debe egresar oportunamente. Como ustedes vieron, en todo lo que hace a acceso, tránsito y egreso hay una marcada desigualdad según el nivel socioeconómico de origen de los estudiantes. Eso se mantiene cuando presentamos una mirada sobre lo que los estudiantes logran en las pruebas estandarizadas. Yo acá no estoy diciendo ninguna novedad, todos sabemos esto, que Uruguay es uno de los países más inequitativos, nos ha dado evidencia de esto tanto el TERCE como PISA, y lo que les pusimos aquí como un ejemplo, en las dos primeras barras horizontales, la primera que dice 22%, es el porcentaje de estudiantes del contexto muy desfavorable que logra ubicarse en los niveles 2, 3, 4 y 5, o sea, que tiene los mejores desempeños a la prueba. En cambio, cuando vemos eso entre los estudiantes del contexto muy favorable, la diferencia es abismal, ¿sí? Hay un 50% de diferencia, sube al 70% el porcentaje de quienes logran los mejores desempeños. Entonces, esto se vuelve a replicar a los 15 años, hay un 42% de estudiantes del nivel muy desfavorable que logra los mayores desempeños, en cambio, en el muy favorable, entre los estudiantes que provienen de hogares más favorecidos, ese porcentaje supera al 80%, duplica al que tenemos en el contexto muy desfavorable. Entonces, estos simples indicadores, digamos, nos están mostrando una realidad de inequidad en lo que hace a los logros de los estudiantes en distintos momentos de su tránsito por el sistema. Un buen clima de aula, buenas interacciones entre los docentes y los estudiantes, un clima propicio para el aprendizaje, es una herramienta
que podemos decir contribuye a reducir la inequidad. Y entendemos que eso es una muy buena noticia, porque es algo, esta evidencia surge ya de lo que está pasando en las aulas uruguayas, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? ¿Cuál es el puntaje promedio de los estudiantes que están en el contexto muy desfavorable, ¿sí? Las primeras dos columnas, pero que asisten a centros o a un aula en donde hay un clima malo, por decirlo, el más bajo, ¿sí? Contra otro que tiene un clima mejor? O sea, a igual contexto, el clima cuando mejora va a mejorar el desempeño, ¿sí? Entonces, esto creemos que es una herramienta muy importante a entender mejor, a seguir profundizando, a que se destinen recursos, digamos, desde la política, desde la formación inicial de los docentes, a trabajar sobre estas cosas. ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades que los docentes dicen que tiene su formación inicial, ¿sí? Entonces, en primer lugar, encontramos como principales fortalezas el trabajo sobre contenidos disciplinares y sobre didáctica, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros hacemos estas preguntas, en otro estudio que realizamos, estas son respuestas a una encuesta, cuando nosotros preguntamos a docentes noveles en entrevistas sobre estos aspectos, allí no queda tan claro que esto sea una fortaleza, sino que varios mencionan algunas debilidades respecto a estos temas, como que les gustaría que se reforzara más el trabajo de estos aspectos. ¿Bien? ¿Cuáles son aquellas características o, digamos, dimensiones de su formación que los docentes dicen que fue insuficiente, que necesitarían mayor formación en eso que la que recibieron? Bueno, en lo que hace al manejo de la heterogeneidad sociocultural de las aulas, ¿sí? Los docentes están reclamando eso, un 62% dice que su formación estuvo poco o nada centrada en esos aspectos, que no los preparó para eso. Un 71% demanda mayor formación en TICs, un 84% también nos dice que tiene problemas o que hubiera querido tener más formación en cómo manejar dificultades de aprendizaje entre sus estudiantes, ¿sí? Y un 89% cómo trabajar con niños con capacidades educativas especiales. En lo que hace a qué tan acompañados se sienten los docentes en el ejercicio de su profesión, les consultamos sobre, bueno, cómo valoran a la retroalimentación que reciben por parte de los directores, ¿sí? Lo que encontramos es una clara diferencia entre primaria y media. En primaria la mayoría, ¿sí?, dice que sí, que siempre o casi siempre recibe retroalimentación por parte del director. En cambio, en media esa proporción desciende claramente. Tenemos un 66 y un 72% la UTU, que dice que es solamente a veces, raramente o nunca que tiene alguna retroalimentación por parte del director. Hace unos días en una reunión que teníamos en el INED y hablábamos de este tema, nos decían, pero eso es evidente. ¿Por qué es evidente? Por la forma de funcionamiento, ¿sí?, de la educación media, que es, al estar orientada por asignaturas, el rol del director se ve más circunscripto, digamos, acotado a aquellos aspectos propiamente de gestión, si se quiere, y bueno, entonces el rol de la retroalimentación viene por parte del inspector. Lo que vemos en este gráfico y lo que nos dice al costado del texto es que los salarios docentes crecieron claramente, ¿sí? Y lo hizo el salario de los docentes del sector público en mayor medida que lo que son los salarios promedio, ¿sí?, de otras profesiones. Lo que vemos es, si partimos del año 2003 como el año base, ¿sí?, tomando eso como que todos hubieran sido cero allí, bueno, ¿a cuánto crece? Crece a 54 el promedio general de salarios al 2015, a 67 el de los docentes públicos y a 38 el de docentes privados. Nos interesa destacar que este es un fuerte incremento, pero que siguen habiendo, por las características del trabajo, sobre todo en media, pero también en primaria, horas
de trabajo docente que no están reconocidas. Lo que encontramos es que es un promedio de 10 horas semanales de trabajo docente que no se reconocen salarialmente. Por último, queremos referirnos a lo que hace a los recursos que se dirigen a la educación. ¿Cómo es el funcionamiento y la provisión, ¿sí?, de los recursos financieros que se dirigen a la educación? Bien, aquí queremos señalar en primer lugar que nos estamos refiriendo a todos los recursos que se destinan a la educación, sea del tipo que sea, ¿sí?, formal, no formal, todos los niveles educativos. Bien. La parte más clara, la parte celeste de abajo, es todo lo que hace a los recursos públicos, ¿sí?, a lo que se gasta desde el gobierno, digamos, en educación, y esto está representado en términos del PIB, ¿sí? Teníamos en el año 2005, un 3,2% del PIB, y ese gasto aumentó a un 4,56 en el año 2015. Este gasto fue incrementando de manera sistemática hasta el 2012, y en el 2012 parece haber quedado estable, ¿sí? La parte azul, ¿qué es la parte azul? Es lo que se llama renuncia fiscal, ¿sí? La renuncia fiscal no ha aumentado, aumentó muy poquito, ¿sí? ¿Y qué es la renuncia fiscal? Bueno, es lo que el gobierno de alguna manera deja de percibir por exoneraciones que hace tanto a instituciones públicas, ya sea privadas, de los salarios, aportes patronales e impuestos, así como también de donaciones que hacen las empresas, ¿sí?, a algunos centros educativos que están seleccionados. Y la parte gris lo que nos muestra es el gasto privado en educación. ¿Qué es esto? Bueno, todo lo que los hogares destinan, ¿sí?, y también empresas, a el funcionamiento de la educación privada. ¿Qué es lo que vemos? Que también creció, ¿sí? Creció menos que el gasto público, pero también creció. Entre los distintos rubros en que la ANEP informa que gasta, ¿sí?, que son remuneraciones, inversiones y funcionamiento, hemos encontrado que desde el año 2005 al 2015 el rubro que más creció en la torta total del gasto son las remuneraciones. Y esto pone a Uruguay entre los países de América Latina con mayor gasto en remuneración. Como se ha señalado, hemos elegido tres cuestiones que señalaba Federico como rasgos distintivos que esta mirada, a partir de estas cuatro grandes dimensiones, aparecen en el desarrollo del sistema educativo y en el logro de las metas de escolarización propuestas. En primer lugar, lo que tiene que ver con los niveles, con las cuestiones de la desigualdad y con el problema del ritmo de avance. Por lo tanto, lo que vamos a esbozar de manera muy sencilla aquí es una serie de reflexiones que tiene que ver comprender la necesidad de que hay que modificar el ritmo de avance para poder lograr logros más equitativos en materia de permanencia, de egreso y de aprendizaje de los estudiantes. O sea, estas tres cuestiones que estamos planteando conforman un nudo problemático de la situación actual del sistema educativo, con sus logros, muchos de los cuales han sido señalados en materia de incremento de recursos, de incremento de la cobertura y del acceso, de la disminución de la repetición en primaria, pero también algunos de los déficits o algunas de las dificultades que arrastramos, cuyo nudo central está ubicado por lo menos en dos de las cuestiones sobre las cuales nos hemos centrado, que tiene que ver básicamente con el logro de aprendizajes y las dificultades que tenemos con una parte importante, o el sistema encuentra una dificultad importante para que una parte significativa de los estudiantes logre avanzar sin rezago y aprendiendo por los distintos niveles y ciclos del sistema educativo, y sobre todo hacerlos egresar en tiempo. Ahí hay un conjunto de problemas que en el capítulo final se esbozan algunas interpretaciones y también algunas reflexiones que se proponen para el debate. Desde ya
agradecer en nombre de todo el instituto, de su comisión directiva y de todo el personal y de los equipos técnicos su asistencia el día de hoy y su, digamos, compromiso con la educación en este acto. Muchas gracias.